Sean bienvenidos a esta su casa, Complejo Cultural Universitario. Saludo con mucho gusto a todos los miembros del Presidium, con la honrosa representación del maestro Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al licenciado Arturo Hurtado Medino, representante del Gobierno del Estado, a los representantes de este importantísimo programa Impulsa, al licenciado Carlos Solana Pumarino y al licenciado Luis Carlos Berecín, y bueno, a todos los miembros del Presidio que ya nos hicieron favor de presentarnos y que forman de alguna u otra manera parte de este gran proyecto. Mi tarea es darles la bienvenida, como cada año, como lo ha hecho la maestra Mónica Doja en otras ocasiones, y decirles que esta es su casa. Pero quisiera aprovechar esta oportunidad que se me brinda para también agradecer a Impulsa el apoyo que están dando a las universidades, a las instituciones de educación media superior y superior. Porque hoy día la generación de conocimiento que se da en las instituciones es algo que no tiene ningún valor, sino trasciende. Estábamos acostumbrados, cuando yo estudié, no hace mucho, aquí íbamos a la escuela y nos decían muchas cosas y nos aprendíamos todo de memoria. Y se sentía uno mal, tonto, cuando un mes después le preguntaban cosas que había visto y no se acordaba uno de la mitad. Y cuando al año le preguntan y no se acuerda uno de algunas cosas, bueno, ¿a qué fuiste a la escuela? Pero no nos damos cuenta que ese no es el rol de las instituciones de educación media superior y superior. Y menos hoy en día, que generamos conocimiento a una velocidad que es imposible meterla ya en enciclopedias. Si no fuera por los medios electrónicos, hoy no tendríamos en dónde acumular todo eso. Hoy, lo que tenemos que hacer en las instituciones es aprender a aprender. Pero además, estar conscientes de que si queremos mejorar este mundo realmente, tenemos que construir, y eso se construye haciendo las cosas. Por eso este programa de emprendedores tiene tanta importancia, porque viene a complementar esa educación que se da en las instituciones, a llevarla a esa fase en la que es que el conocimiento trasciende. Hoy inician ustedes, jóvenes, un proyecto que en algunos meses culminará. Están en un mundo competitivo, muy competido, pero lo que hoy tenemos acá es el valor más grande actualmente en el universo, el talento. No hay nada que valga más. Y la competencia en las décadas por venir, en los años que ya estamos viviendo, es por el talento, y es una competencia mundial. Y ustedes son eso, ese talento, y lo que hoy les presenta Impulsa y todos quienes colaboran con ellos es una gran oportunidad de transformar ese talento en productos reales. Aquí yo, y sé que con todo el entusiasmo que siempre tiene la maestra Mónica Doher, les ofrezco a los jóvenes que cuando estén finalizando esta etapa, tenemos en la Universidad Autónoma de Puebla el Centro de Innovación y Competitividad Empresarial que puede apoyarnos para la incubación de una empresa. Tenemos un programa muy importante y que va a continuar creciendo, y ahí hay otro espacio que los puede apoyar a todos ustedes. Disculpe que me extendiera, por eso me emociono, y reitero la bienvenida a este espacio universitario a todos ustedes, y el agradecimiento de la universidad porque nos apoyen a dar una formación más integral a estos jóvenes talentos. Bienvenidos, muchas gracias.